Sí, la verdad es que es muy especial empezar el año y es un tiempo de reflexión, ¿verdad? De poder mirar hacia atrás y decir, a ver, pues, ¿qué hice el año pasado? ¿Qué de las metas que yo tenía o de los sueños que me había propuesto el año pasado, qué tanto logré, qué tanto avancé? Pero sobre todo, pues, estar agradecidos de que terminamos el año y que estamos empezando un año nuevo, ¿verdad? Y bien, yo traigo una clase que le titulé Viviendo el propósito. Porque pues sabemos, creemos en Dios, y la verdad es que tenemos que ser muy agradecidos porque en este país, en esta ciudad, en este lugar, podemos tener libertad para alabar a Dios, para hablar de Él, para compartir nuestra fe. Y hay muchos lugares hoy en día que eso no es posible. Y bueno, el propósito, viviendo el propósito. Entonces hay un propósito en esta vida, ¿cierto? Y hay un propósito que Dios ha dispuesto y que nos ha dado a cada uno de nosotros. Y pues vamos a ver cuál es ese propósito. Acompáñenme por favor al libro de Joel, el capítulo 3, 14. Y es el punto número 1, se llama el llamado. Porque Dios nos llama, Dios toca a nuestra puerta y Dios nos hace saber que nos ama y quiere que sepamos una cosa. En Joel 3:14 dice: hay grandes multitudes en el valle de la decisión, porque ya está cerca el día del Señor. Ya está cerca el día del Señor. Y dice que hay grandes multitudes. Y hoy en día somos más de 8,000 millones de personas, o sea, grandes, son multitudes enormes que estamos en el valle de la decisión. ¿Y qué es lo que hay que decidir? Pues hay que decidir sí o no. Sí, es así como en términos informáticos, es un booleano, quiere decir, no hay en medio, es sí, es verdadero o es falso, es sí o es no. Y bueno, estas decisiones debemos de saber que tienen consecuencias. Por ejemplo, si yo digo hoy no desayuno, pues tiene consecuencias, ¿sí? Voy a estar con hambre, me voy a sentir débil, se me van a estar antojando los tamales de ahí, no tengo tiempo o lo que sea. Va a haber una consecuencia de eso. Y también si yo desayuno, va a haber una consecuencia diferente. Voy a sentirme bien, voy a sentirme con fuerzas, con ánimo, con ganas. Entonces debemos saber que hay consecuencias de nuestras decisiones, y Dios nos dio esa libertad. Por ejemplo, podemos decidir estudiar la Biblia, conocer el propósito de Dios, o a lo mejor dejarlo para después, ¿no? Oye, ya leí la semana pasada, ya leí ahora sí que el año pasado, porque no tiene tanto tiempo. Entonces podemos hacerlo diario, alimentarnos espiritualmente diario, o a veces nada más, ¿sí? Acompáñenme por favor también a Juan 5, capítulo 24. Te comparto que vamos a ver como 50 escrituras. Van a ser como 2 horas y media, entonces yo te animo a que estés muy atento. Mira, en Juan 5:24 dice Jesús: les aseguro, y vamos a recalcar esta palabra porque la vamos a seguir viendo. Dice Jesús: les aseguro que quien presta atención a lo que yo digo y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Amén. 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 Y no será condenado, pues ya ha pasado de la muerte a la vida. Amén. Fíjate, aquí son 2 cosas.
Jesús dice, les aseguro que quien presta atención a lo que yo digo y cree, tiene vida eterna. Dos cosas. Una, prestar atención. ¿Qué quiere decir? Prestar atención se refiere Jesús a escuchar y poner en práctica, y ahorita lo vamos a ver. Entonces son dos cosas, no nada más es, sí, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, sí, yo ya soy cristiano, yo de repente cuando puedo voy a la iglesia y trato de hacer lo que Dios manda, ¿sí? Si te das cuenta de eso, no es lo que dice aquí Jesús. Dice, el que presta atención a lo que yo digo y cree. Entonces son dos cosas. Prestar atención significa hacer caso, ¿sí? No nada más es, sí, ya escuché, ya presté atención, ya. Y ya me salí y ya se me olvidó lo que le había prestado atención. Pero mira, esta escritura tiene una promesa. Dice que no seremos condenados, que tendremos vida eterna. Amén. Amén. Entonces, la promesa es muy, muy grande. Vamos a continuar en Juan 3. Y en el versículo 3 es cuando Jesús se encuentra con Nicodemo. Dice, había un fariseo llamado Nicodemo, que era un hombre importante entre los judíos. Este fue de noche a visitar a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿y cómo puedo nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Jesús le contestó, nuevamente aquí, mira, te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hermanos, esta es la nueva alianza, esta es la buena noticia, este es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Antes, para poder tener el perdón de nuestros pecados, tenía que haber un sacrificio de un animal, de un becerro, de una oveja, ser degollados y esparcir la sangre en el arca de la alianza. Hoy en día no, esta es una nueva alianza. Cristo vino y dio su vida y dio su sangre para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Pero fíjate, hay otras versiones que dicen, Jesús dice, en vez de decir te aseguro, dice de cierto te digo, ¿sí? Y otras dice, en verdad les digo, te aseguro, no puedes ver el reino de Dios, no tendrás parte en su reino si no nacemos de nuevo, del agua y del Espíritu. Hermano, yo sé que pues, si conoces la Biblia me dirás, oye, pero el que estaba crucificado al lado de Jesús, ese no se bautizó, ese no nació de nuevo y Jesús le prometió la vida eterna. Así es, porque Dios es soberano, ¿sí? Él es Dios, Él es el Todopoderoso y Él es el quien dispone pero cuando nosotros ya tenemos conocimiento, cuando nosotros ya sabemos, cuando nosotros hemos escuchado, cuando Dios ha tocado a tu puerta y para decirte, te aseguro, Javier, Víctor, hermanos, amigo que nos estás escuchando en YouTube o en otra plataforma, te aseguro que no entrarás en el reino de los cielos, dice Jesús, si no nacemos de nuevo. Entonces, hermanos, pues somos responsables de lo que sabemos de su palabra, y lo que nos enseña aquí es que somos perdonados y Dios nos da de su Espíritu Santo en el bautismo. Amén. Amén. Vamos a Mateo 5:18. Y esto, hermanos, yo quiero enfatizar mucho y Dios quiere que enfaticemos mucho su palabra, porque su palabra se va a cumplir. Mira, dice Mateo 5:18.
Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea, todo se cumplirá. Cuando Jesucristo dice, te aseguro, se va a cumplir. Y entonces, lo que nos enseña aquí es que su palabra es eterna y el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Ahora debemos, seguramente que reflexionamos y pensamos, bueno, ¿cómo me irá a mí? Yo recuerdo que antes de yo ser cristiano y de volverme a Dios, yo tenía esta esperanza, pues ojalá que cuando venga Cristo diga, pues mira, sí, te portaste mal, pecaste, pero también hiciste cosas buenas. Y esa era mi esperanza, digo, ojalá que pues, la balanza me vaya bien. Pero yo no sabía que había una alianza y había un camino al cielo, que es el perdón a través de la sangre de Cristo. Entonces, punto número 2, dice, no se dejen engañar. ¿Qué quiere decir esto? No se dejen engañar, es porque va a haber un engañador, porque va a haber un mensaje que no es el de Cristo, porque va a haber una idea que no es la que el Señor quiere que creamos. Y acompáñenme por favor a la primera de Juan 3:14. ¿Cómo podemos saber si tú crees en Dios, si tú te reúnes en algún lugar, si tú tienes fe? Vamos a ver la palabra de Dios para no estar engañados. Dice en 3:14, dice, nosotros hemos pasado de la muerte a la vida y lo sabemos porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama aún está muerto. Y fíjate, esto es para que reflexionemos y pensemos, a ver, yo creo en Dios, sí, yo soy cristiano, yo tengo tantos años de ser cristiano, yo me reúno en tal iglesia y yo creo que voy al cielo. Pero hay que reflexionar, dice sí, si has creído, has pasado a la vida o estamos vivos o estamos muertos. Dice aquí la Escritura, el que no ama aún está muerto. Y esto tenemos que ver, dice, amamos a nuestros hermanos, amamos a nuestra familia carnal, amamos a nuestras hermanas, hermanos, a nuestros primos, o tenemos resentimientos, o no les hablamos porque, híjole, es que tú no sabes lo que pasó, es que tú no sabes cuál fue la situación y estoy muy resentido, muy resentida con mi familiar. Bueno, eso nos dice la Escritura que entonces no estamos vivos, no hemos pasado a la vida, continuamos muertos. En Santiago 2, del 18 al 20, si me acompañas por favor, dice, uno podrá decir, tú tienes fe y yo tengo hechos, muéstrame tu fe sin hechos, yo en cambio te mostraré mi fe con mis hechos. Tú crees que hay un solo Dios y en esto haces bien, pero los demonios también lo creen y tiemblan de miedo. No seas tonto, reconoce que si la fe que uno tiene no va acompañada de hechos, es una fe inútil. Entonces, hermanos, lo que nos dice la Escritura, que no basta con creer, necesitamos tener hechos que lo demuestren. ¿Cuál es nuestra obligación como creyentes? Estamos hablando de viviendo el propósito y de no dejarnos engañar en este punto. En Romanos 8, del 12 al 14, vamos a ver cuál es la obligación que tenemos como creyentes en Cristo. Dice, así pues, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir según las inclinaciones de la naturaleza débil, porque si viven ustedes conforme a tales inclinaciones, morirán. Pero si por medio del Espíritu
hacen ustedes morir esas inclinaciones, vivirán. Hermanos, hemos querido desde que creímos y desde que tuvimos fe en poder vivir una vida que le agrade a Dios. Una vida que digamos, Dios, tú viniste, diste tu sangre y pagaste por mis pecados, yo quiero honrarte, yo quiero servirte, yo quiero ser un hijo tuyo, que tú te complazcas en mi vida. Y ese es el sueño y el propósito que tenemos cada año y cada día y cada vez que quizás cuando nos caemos tenemos ese deseo, vamos a levantarnos y vamos a honrarte. Dice en el versículo 14, dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces, hermanos, lo que nos dice la Escritura también, y que Dios no quiere que estemos engañados, es pensar que pues yo creo en Dios, yo voy cada domingo o me conecto cada domingo, pues yo oro en las mañanas, pero dice, si vivimos conforme a las inclinaciones de la naturaleza débil, moriremos. Pero por medio del Espíritu tenemos que hacer morir esas inclinaciones. ¿Y cuáles son estas inclinaciones? Miren, vamos a ver en Gálatas 5, en el versículo 19. ¿A qué se refiere estas inclinaciones de la naturaleza débil? Que es lo que nos van a llevar a la muerte. Dice, es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas. Adoran ídolos y practican la brujería, mantienen odios, discordias y celos. Se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos. Son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. Amén, hermanos. Esto nos deja muy claro ver aquí cuál es la vida, la naturaleza débil, que es la que nos asegura la Escritura que no vamos a tener parte en el reino de Dios. ¿Y qué tanto nosotros estamos pensando o analizando, reflexionando, poniendo atención, poniendo, como decía Jesús, los que... Aquí regresamos a esta Escritura. Dinos, bro. Digo, es que es importante, dice, el que presta atención, ¿sí? ¿Qué tanto estamos prestando atención? O sea, es que ya fui a la iglesia, ya escuché, ya oramos, ya alabamos a Dios, y ahora pues sí, vamos a seguir la vida, y vamos a seguir como yo estaba, ¿no? Por eso, dice, no se dejen engañar. Dice, veamos si el fruto de nuestra vida es de los malos deseos o el fruto de nuestra vida es del Espíritu. ¿Qué tal aquí lo que nos dice la Escritura? Las inmoralidades sexuales, el adulterio, el vivir una vida doble, relaciones fuera del matrimonio, la mentira, el no dominar nuestra lengua, el enojo. Dice, la Biblia dice que no es pecado enojarnos, pero aquí sí dice que los que se enojan fácilmente. Y dices, ay, espérame, esa me cuesta, no me llega. Fácilmente se enojan. Y se nos puede hacer como algo ligero, algo común, algo, es que es mi carácter, ¿no? Tú sabes, yo pues así nací, o no sé cuál es el pretexto que podamos poner. Dinos, bro. Pero bueno, es ver, yo presto atención. A ver, yo que ya sé que esto es lo que me va a llevar a la muerte y esto es lo que me va a llevar a la vida, presté atención. Dije, a ver, no se me vaya a pasar uno y a lo mejor yo estoy cayendo en esto. Y lo que me dice la Biblia, lo que me dice Dios es que no tendré parte. Dice, como ya les he dicho antes, los que se portan así no tendrán parte en el reino de Dios. En la Segunda de Reyes
17, 38 al 41. Hermanos, Dios está hablando al pueblo de Israel. Y fíjate lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Dios les dice: no olviden la alianza que he hecho con ustedes. O sea, no olviden, nuevamente, o sea, no olviden, presta atención, te aseguro. Dice: no lo olvides la alianza que he hecho con ustedes, ni rindan culto a otros dioses, sino solo a mí, el Señor su Dios, y yo los libraré del dominio de sus enemigos. Hermanos, ¿quiénes son nuestros enemigos? Lo vimos en una clase hace no mucho. ¿Quién es nuestro enemigo? Y muchas veces terminamos siendo nosotros mismos. Dice en el versículo 40: sin embargo, esas naciones no hicieron caso, no prestaron atención, sino que siguieron con sus prácticas anteriores, y a la vez que rendían culto al Señor, también seguían adorando a sus ídolos, y sus descendientes hicieron lo mismo que sus antepasados, y hasta el día de hoy lo hacen así. Hermanos, aquí el pueblo de Dios honraba a Dios, adoraba a Dios, pero también seguían haciendo lo que el Señor ya les había mandado que no hicieran: adorar a otros dioses. Entonces, ¿qué es lo que nos llama a no olvidar la alianza que tenemos hoy? Que necesitamos nacer de nuevo para poder ser perdonados, para que Dios nos dé de su Espíritu Santo, morir al pecado y ser limpiados por la sangre de Cristo. Él, su promesa es yo los libraré del dominio de sus enemigos, del dominio de los malos deseos, del dominio de la naturaleza débil. Lo que sea que tú dices: no, es que a mí me cuesta la mentira, es que a mí me cuesta la envidia, es que a mí me cuesta la pereza, lo que sea, hermanos, Dios nos va a librar. Amén. Pero bueno, entonces aquí no seamos como el pueblo de Israel, que en este tiempo honraba a Dios. Hoy no puedo, ¿cómo aplica a nosotros? Yo vengo a la iglesia, yo oro, yo leo, yo me reúno, yo estoy unido al cuerpo, pero también pues sigo con las mentiras en el trabajo, con mi vida doble, con mi novia, con mi novio, y haciendo lo malo. Ahora, punto número 3, hermanos: la bondad de Dios. Realmente pues es difícil poder ver que el camino que lleva a la vida no es fácil, ¿sí? Pero miren, la primera de Juan 2, del 1 al 3 dice: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no cometan pecado. Aunque si alguno comete pecado, tenemos ante el Padre un defensor, que es Jesucristo, y Él es justo. Jesucristo se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Amén. Si obedecemos los mandamientos de Dios, podemos estar seguros de que hemos llegado a conocerlo. Y ahí mismo en la primera de Juan, un poco más adelante, en el 3, versículo 9, dice: ninguno que sea hijo de Dios practica el pecado, porque tiene en sí mismo el germen de la vida de Dios, y no puede seguir pecando porque es hijo de Dios. Dios nos perdona y nos limpia, pero no normalicemos el pecado. No digamos: es que esto es normal, es que esto pues no pasa nada, es que esto pues bueno, y al cabo que el hermano también lucha con ese pecado, y no digamos: no pasa nada, ¿no? Dios es bueno, Dios es santo y me va a perdonar. Sí, pero necesitamos arrepentirnos y no practicar el pecado. Amén. Miren, hermanos, en Gálatas 5 vamos a ver lo que es el fruto del Espíritu. Hermanos, esto es lo que necesitamos vivir todos los días hasta que nuestro Señor vuelva, y dar fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 dice: en cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio.
contra tales cosas no hay ley, y los que son de Cristo Jesús ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. Si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. Hermanos, nuevamente aquí es el Espíritu. Necesitamos que el Espíritu nos guíe, que el Espíritu nos infunda ese amor, la alegría, la paz, la paciencia. Amén. Y con esto le demos gloria a Dios. Amén. Ya vamos por la escritura 20, nos faltan 30 nada más. Dinos, bro. En Lucas 11, en el versículo 13. Fíjense cómo, aunque parece difícil decir, bueno, es que yo siempre me ha costado y he luchado, pero no puedo y sufro porque no cambio, como no es al 100%, un tiempo nada más, y después ya volví a decir mentiras, groserías, o insulté, o hice lo malo. Lucas 11:13. Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Amén. Amén, hermanos. Esta es una promesa y esto es algo tan especial. Dice, sí, ustedes que son malos pueden dar cosas buenas a sus hijos. ¿Cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Hermanos, es algo muy sencillo. Dios lo ha puesto muy sencillo. Hay que pedírselo. Hay que decir, Dios, ayúdame. Hay que decir, Señor, no puedo. Señor, dame fuerzas. En Isaías 54:17, hermanos, vamos a ver lo que el Señor nos promete. Dinos, bro. Dice, pero nadie ha hecho el arma que pueda destruirte. Dejarás callado a todo el que te acuse. Esto es lo que yo doy a los que me sirven, la victoria. El Señor es quien lo afirma. Hermanos, si hemos sentido en algún momento que no, es que yo me cuesta y yo soy pecador, y hermanos, tenemos un abogado que es Cristo, y también lo que nos dice Dios aquí, dice, nadie, no se ha hecho el arma que pueda destruirte, y dice, dejarás callado a todo el que te acuse. ¿Quién nos va a acusar, hermanos? Si Cristo es el que ha muerto en la cruz por nuestros pecados, para nuestra salvación. Aleluya. Pero fíjate, lo que dice es que esto es lo que yo doy a los que me sirven, la victoria. Hermanos, vamos a tener la victoria al servir a Cristo. Amén. Amén. Y vamos a Apocalipsis 12:11 para ver cómo vamos a tener esa victoria. Los tiempos están cerca, el Señor viene pronto, y cómo podamos vencer. Lo que dice Dios en su palabra es, en el versículo 11, dice, nuestros hermanos lo han vencido con la sangre derramada del Cordero y con el mensaje que ellos proclamaron. No tuvieron miedo a perder la vida, sino que estuvieron dispuestos a morir. Hermanos, aquí dice claramente cómo vamos a vencer: con la sangre de Cristo y anunciando el mensaje. Amén. Amén. Y así servimos a Dios. Esa es la promesa que Dios nos da. Esto es lo que yo doy a los que me sirven, la victoria. ¿Cómo lo servimos? Anunciando el mensaje y proclamando a Cristo en nuestras vidas. Amén, hermanos. Amén. Venceremos con la sangre de Cristo que nos limpia y anunciando el mensaje sin temor. Punto número 4. Y vamos a cerrar con esto. ¿Qué es lo que importa en la vida? Hermanos, hay muchas cosas y nos importa el trabajo, obviamente, las necesidades primarias y básicas, ¿sí? Nos importa qué vamos a comer, con qué nos vamos a servir. Oye, que ya hay que pagar la luz, o hay que pagar la renta. ¿Y dónde está nuestro corazón?
En Mateo 6, 31 al 34, este consejo, este mandato, nos lo da Dios, que Él creó todas las cosas y creó el cielo y la tierra. Fíjense, entonces esto no es un consejo humano, sino es un consejo que da Dios. Dice, así que no se preocupen preguntándose qué vamos a comer, o qué vamos a beber, o con qué vamos a vestirnos. Todas estas cosas son las que preocupan a los paganos, pero ustedes tienen un Padre Celestial que ya sabe que las necesitan. Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios. Amén. Y recibirán también todas estas cosas. No se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. Amén. Amén, hermanos. La verdad es que es muy especial porque bien podríamos decir, y hemos estado en algún momento en la vida con situaciones muy complicadas, muy difíciles. Y es ahí donde decimos, sí, tú me dices que no me preocupe, pero ¿cómo no me voy a preocupar si no tengo dónde voy a dormir esta noche, ¿no? Si no tengo, ¿qué voy a comer? No tengo trabajo, estoy en un lugar que pues fui de viaje, le aposté y estoy aquí, no tengo cómo regresar. No sé cuál haya sido cuál es tu situación, pero el Todopoderoso, el que creó el cielo y la tierra, te dice a ti y a mí, no te preocupes. Amén. Amén. Todas esas cosas les preocupan a los paganos, pero ustedes tienen un Padre Celestial que ya sabe, y Él ya sabe que lo necesitamos, hermanos. Para terminar, vamos ahí mismo a Apocalipsis 22, del 12 al 13. Dice Jesús, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Miren, vengo pronto. Traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Según lo que haya hecho. Hermanos, es increíble la promesa de Dios de la vida eterna. Dice, si prestamos atención y creemos en el Todopoderoso, en el Padre de nuestro Señor y nuestro Dios Jesucristo, tendremos vida eterna. Amén. Y no seremos condenados. Hermanos, qué especial que Dios nos da estas promesas, nos da su Espíritu, nos da el perdón de nuestros pecados, y hoy día podemos saber cuál es ese propósito. Viviendo el propósito es poniendo en práctica la palabra de Dios, prestándole atención, y que nuestra vida se rija dejemos que el Espíritu guíe nuestra vida. ¿Cómo? A través de la lectura de la palabra de Dios, a través de la oración, y mucho más sencillamente, hermanos, pidiéndoselo a Dios. Dios, dame de tu Espíritu Santo. Amén. 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 Entonces, hermanos, demos de gloria a Dios, amando a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a nuestros conocidos, a nuestros enemigos, a los que nos han hecho algún mal, y no, recordemos, no pagar mal por mal. Hermanos, que este año sea una bendición en tu vida, en tu familia, y que Dios se lleve toda la gloria. Amén. Y que a Él sea todo el honor y toda la gloria, porque Él lo merece. Amén. Acompáñenme, por favor, para terminar esto con una oración. Señor Padre del cielo, queremos darte gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tus promesas, gracias porque es un mensaje sencillo, Dios, donde tú estás con el humilde, con el afligido, Dios, y tú nos escuchas y tú sabes nuestras necesidades, Dios. Ayúdanos a poner toda nuestra atención en tu reino santo, pues tú vienes pronto, Dios, y tú vas a dar a cada quien según lo que haya hecho, Dios. Ayúdanos a que nuestra fe se refleje en acciones, en
en cosas que te honren, te glorifiquen, Señor. Gracias por tu amor, gracias por este ministerio, gracias por quienes nos escuchan, gracias por que tú dejes tu palabra, Señor, en nuestros corazones y sea para tu honor y tu gloria por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Amén.